Eguardión y bienvenidos a EPB Hoy. Bienvenidos al momento de la entrevista de actualidad en la que hoy vamos a hablar sobre la situación de las ikastolas y sobre la situación en general de la educación en Euskadi. Para ello contamos en plató con Koldo Terillitu, ikastola elkarteko presidentea. Bienvenido. Bai, eskerrik asko. La de ayer fue una reunión de 4 horas, pero el ministro Wert ya dejó claro que no va a dar ni un paso atrás en cuanto a la LOMCE. No sé si esto significa que estamos frente a la implantación definitiva de la ley. Bueno, parece que su intención es esa, esto es implantar en septiembre la ley y para ello que va a utilizar todos los medios que tenga a su disposición. De hecho, la última novedad es que en lugar de desarrollar los decretos curriculares para primaria, secundaria y bachillerato, lo que va a hacer es solo para primaria, evidentemente para intentar llegar a tiempo con esos decretos curriculares a septiembre. En este sentido, nosotros creemos, pues al igual que la consejera, de que en lo que es los tempos de aplicación de esta norma, nos guste o no nos guste, que es el caso, pues son muy complicados. En última instancia, los centros tienen que preparar su plan para el curso que viene, tienen que estar los materiales preparados, las editoriales no saben exactamente cuáles van a ser los decretos curriculares imprescindibles para elaborar los materiales pedagógicos. Por tanto, su voluntad parece evidentemente que es esa, pero realmente las dificultades para la implantación real son muchas y desde luego nosotros tenemos muy claro que por esa vía no vamos. Esto es, tenemos claro que nosotros el año que viene vamos a seguir elaborando nuestros propios materiales pedagógicos mediante nuestra editorial compartida con Elkar y Caselkar y que vamos a seguir adelante con nuestro currículum, con el Euskal Curriculum. Horas antes de ese encuentro con el ministro, 5 consejeros de educación de 5 comunidades autonómicas, en las que no está el Partido Popular al frente, abrieron de alguna manera al principio una puerta, de alguna manera a la desobediencia ante la ley. Horas más tarde la consejera Cristina Uriarte decía que Euskadi no va a ser insumisa, pero que sí que están analizando la opción de llevar la ley ante la Audiencia Nacional. ¿Cree que ese es el camino a recorrer? Creo que es uno de los caminos a recorrer. Nosotros creemos que la responsabilidad que tiene el Gobierno vasco en el ámbito educativo le lleva indefectiblemente a plantear la vía jurídica y nos parece correcto, pero más allá de ello creemos que tenemos que elaborar y tenemos que imaginar estrategias nuevas para no aplicar la LOMCE, para no aplicarla fundamentalmente en el ámbito curricular. En ese sentido, diversos agentes educativos estamos trabajando para ver qué posibles estrategias tenemos para llevar eso adelante y, como he dicho anteriormente, nuestro compromiso absoluto fundamentalmente con seguir adelante con nuestro currículum y conseguir adelante con nuestros materiales educativos. En este sentido también es cierto que el Gobierno vasco, por mediación del programa Heziberri 2020, ya ha presentado el marco pedagógico para la comunidad autónoma. En eso además nosotros estamos en sintonía en términos generales y ahora también el Gobierno vasco tiene que desarrollar sus decretos curriculares y entonces en ese momento tendremos que ver, no sé cómo lo vendremos en llamar, y su visión, desobediencia, buscar otro tipo de salidas, pero evidentemente nosotros vamos a animar y vamos a impulsar al Gobierno a que nosotros desarrollemos nuestros decretos curriculares fundamentalmente en base al marco pedagógico que estamos acordando dentro de Heziberri 2020. Y esa creemos que es la mejor manera de poder evitar la aplicación de la LOMCE. Pero en cualquier caso, sencillo no va a ser porque no podemos olvidar que la LOMCE es una ley orgánica y que tiene una fuerza importante y que va a ser difícil. Pero bueno, nosotros estamos comprometidos en la búsqueda de estrategias para la no aplicación y en ese sentido hemos emplazado al Gobierno vasco para que también esté en esa línea. ¿Tienen concretada alguna reunión con el Gobierno vasco para intentar definir esas estrategias? No sé si serán de manera conjunta. No, con el Gobierno, dentro de lo que es el marco de Heziberri, tenemos contactos constantes. Como digo, estamos definiendo el marco pedagógico y esperemos que para el 26 de febrero esté ya definido. A partir de entonces vendrá el desarrollo de los currículos propios de la comunidad autónoma y luego, y nosotros también es lo que le estamos planteando al Gobierno, es que en ese mismo momento tenemos que empezar a trabajar para elaborar una ley que regule todo el sistema educativo vasco. Nosotros creemos que necesitamos un sistema educativo propio para el conjunto de Euskal Herria y en la comunidad autónoma una ley que regule el conjunto del sistema educativo y que pueda suponer
otra barrera en la aplicación de la LOMCE. Luego seguimos trabajando en los decretos curriculares conjuntamente con el Gobierno, pero desde luego le emplazamos a que ya empiece a trabajar en una ley para el conjunto del sistema educativo. Quiero analizar con usted tanto la ley Heziberri el plan Heziberri por una parte y también las consecuencias que tendría la ley LOMCE. Pero antes de todo, Maite Alonso, la presidenta del Consejo Escolar de Euskadi, también decía, como usted acaba de decir, que al ser una ley orgánica es muy complicado que no se tenga que implementar la ley LOMCE. Antes decíamos que la consejera ha dicho que Euskadi no va a ser insumisa, pero no sé si toda esta situación no aboca a Euskadi a ser insumisa si no quiere aplicar la norma. Pues evidentemente, como decía antes, no sé cuál puede ser la definición correcta, porque detrás de las palabras desobediencia civil, insumisión, confrontación democrática, palabras muy pomposas que podemos decir todos, lo que realmente queremos todos es que no se aplique la LOMCE y que para ello tenemos que definir estrategias. Pero en esa labor estamos, tenemos que definir estrategias concretas que nos permitan no hacerlo y luego denomínesele como se le quiera. Entonces, en ese sentido sí que emplazamos al Gobierno y que evidentemente lo que tenemos que defender es el sistema educativo que hemos tenido hasta ahora, que ha dado inmejorables resultados, y para ello creemos que, digamos, el planteamiento de Heziberri con sus 3 proyectos es muy importante. Estamos en la primera fase y creemos que va razonablemente bien y, como he dicho anteriormente, ahora empieza la segunda, pero nosotros creemos que a la vez que empieza la segunda ha de empezar la tercera. Esto es, el empezar a hablar de la ley y empezar a tratar la ley. Creemos que el blindaje, el más importante para nuestro sistema educativo, tiene que venir a través de la ley. Pero aparte de ello también, evidentemente en septiembre o cuando empiece, digamos, esa presión por implementar, tenemos que pensar cómo y qué hacer para que, digamos, los currículos que se trabajen en nuestras ikastolas, en nuestras escuelas, no sean los que vienen del Estado por medio de la LOMCE, sino que sean los que nosotros nos hemos dotado, los que nos hemos dotado todos los agentes del sistema educativo conjuntamente con el Gobierno vasco. Creemos que por ahí tiene que venir la respuesta. Ahora bien, será complicado. La consejera decía desde un principio que el plan Heziberri no venía a confrontar la ley LOMCE, pero no sé si la coyuntura actual le obliga de alguna manera a hacerlo, es decir, dotar de mayor contenido a Heziberri para de esa manera poder evitar esa implantación de la LOMCE. Hombre, es evidente que nosotros, y desde Ikastola Elkartea también lo hemos planteado repetidas veces, nosotros creíamos imprescindible que nuestro sistema educativo tenía que mejorar, tenía que evolucionar, tenía que fundamentarse más en las competencias educativas, en la pedagogía de la integración. Entonces, evidentemente, Heziberri tenía que responder o tiene que responder a todas esas necesidades de mejorar nuestros resultados en el ámbito educativo. Como bien has dicho, evidentemente, cuando estamos trabajando en Heziberri, pues viene, digamos, la LOMCE y vienen sus decretos de desarrollo. Entonces, aunque sea, entre comillas, una confrontación, valga la expresión, no deseada, o sea, no es con objeto de que se hace todo este planteamiento, evidentemente, pues si vemos el paradigma educativo que está presente en la LOMCE, si vemos el planteamiento que tiene de Euskal Herria, de euskera a la LOMCE, pues evidentemente, llámesele confrontar, llámesele chocar, bueno, evidentemente no coinciden y algo habrá que hacer al respecto. De eso quiero hablar, precisamente, sabe que nos gusta mucho conocer la aplicación práctica de las normas y es algo con lo que nos hemos obcecado bastante en los últimos tiempos y quiero que me ayude a entender exactamente los contenidos que promulga la ley LOMCE, cómo influirán directamente a nuestros alumnos. Es decir, en los contenidos, por ejemplo, en cuanto a literatura o en cuanto a geografía, ¿cómo va a afectar esto a nuestros alumnos? Yo, más que de contenidos, creo que lo que hay que hablar es, como he dicho anteriormente, el paradigma educativo. El planteamiento que hace la LOMCE en literatura y en cualquier otra asignatura es, digamos, que una vuelta a los ejercicios memorísticos y de interiorización, sobre todo de los contenidos. Y nosotros lo que estamos impulsando mediante la pedagogía de la integración es todo lo contrario, es dotar al alumnado de capacidades para dar respuesta a lo largo de toda su vida a los problemas y a las incertidumbres que la vida le plantea. Es decir, que nuestros alumnos sean competentes para pensar por sí mismos, para comunicarse, para aprender a aprender. Eso es, digamos, la gran diferencia. Nuestro paradigma educativo, fundamentalmente, lo que quiere trabajar es ese ámbito, pero no solo nuestro paradigma educativo, es el paradigma que en general está imponiéndose en el conjunto de
de Europa. Entonces, lo que supone la LOMCE es una vuelta atrás, una vuelta a la búsqueda de la excelencia por medio del, digamos, del ejercicio memorístico, del tener cuantos más conocimientos mejor. Nosotros no decimos que no sea bueno tener cuanto más conocimientos mejor, pero sobre todo lo más importante es que dotemos a nuestros alumnos de capacidades para poder utilizar todos esos contenidos. Y nosotros, sobre todo, lo que desde Siber y en general desde Ikastola en el Cartea, lo que se está planteando es eso, que nuestros alumnos sean competentes, que nuestros alumnos puedan ser capaces a lo largo de su vida de dar respuesta correcta ante las incertidumbres y los problemas que les plantea la vida. Uno de los cambios también de los que se ha hablado muchísimo en torno a esta norma es la vuelta de las reválidas. Van a estar marcadas y llenas de contenido desde Madrid. ¿Cómo les va a influir esto a nuestros alumnos? Pues radicalmente, quiero decir, al final eso es otro de los elementos fundamentales de esta ley. ¿Qué quiero decir con esto? Hombre, pues evidentemente los contenidos curriculares que se van a fijar también por completo desde Madrid y desde el Gobierno de España, pues a esos evidentemente aquí tendríamos un cierto margen, bien desde el sistema educativo, bien desde cada escuela, para, por así decirlo, esquivarlos o trabajar con otros elementos. Pero ahí viene, digamos, para cerrar el círculo, las pruebas de evaluación. Las pruebas de evaluación y sus criterios van a venir definidos desde el Gobierno de España y su realización, en principio, también parece ser que así va a ser, con lo cual evidentemente ya no hay salida. Es decir, si no trabajas para esos exámenes, evidentemente los alumnos tienen un riesgo de suspenderlo muy alto. Y claro, como esos, sobre todo en DBH4 y en bachiller, es imprescindible para conseguir esos títulos, pues evidentemente la presión es muy alta. Quiero decir, no es lo mismo la presión que vendría solo de los decretos curriculares que la presión que se añade con las pruebas de evaluación, las reválidas que hay que superar para conseguir determinados títulos que para los alumnos son imprescindibles en su vida posterior. Entonces ese es, digamos, que el elemento que cierra el círculo. Aunque a mí personalmente me parece que yo todavía no acabo de ver cómo va a ser posible o cómo va a articular la realización de una misma prueba en todo el Estado el mismo día, con unos contenidos parecidos. Será complejo, pero desde luego yo ahí sí que veo el miedo directo que pueden tener las familias o los alumnos, es decir, una prueba tan externa, ¿no? Quiero decir, nuestros alumnos, la prueba más externa que hacen antes de llegar a la universidad hoy en día es la selectividad. Pues no, ahora van a tener pruebas externas mucho antes y además de ámbito estatal. Y claro, y en base a unos currículos y a unos contenidos que aparecen definidos desde el Estado. Con lo cual, pues les va a ser imprescindible para superar esas pruebas aprender determinadas cuestiones que hoy en día no existen. Y en esta cuestión también irrumpe un término del que últimamente se está hablando muchísimo, del que hemos oído hablar también mucho desde Madrid, y es esta cuestión de la del adoctrinado que están recibiendo nuestros alumnos en las ikastolas. Partido Popular y UPyD insisten en que se adoctrinan el nacionalismo a los alumnos. ¿Qué dirían desde Ikastola en el Cartea? Pues que nuestro camino es justo el contrario. Nosotros lo que queremos crear, como anteriormente he dicho, son alumnos críticos. Esto es dotar a nuestros alumnos de capacidades para que puedan resolver los problemas que tienen en su día a día. Es evidente que el paradigma que utilizamos es, digamos, el euskera y nuestra cultura. Evidentemente estamos en Euskal Herria y eso lo vamos a hacer, pero fundamentalmente para nosotros lo más importante es que nuestros alumnos sean alumnos críticos, alumnos que conocen su medio ambiente, alumnos que conocen su medio social, y para poder dar en el desarrollo de su vida respuesta a todo tipo de problemas. Y yo lo que diría realmente es que quien realmente pretende adoctrinar con la nueva ley, y por eso hace obligatorios tanto los contenidos como las pruebas de evaluación, es el gobierno del Estado. La ley esta, para nosotros, una de sus características fundamentales es que adoctrina. Aparte de ser una ley centralista y centralizante, es una ley que adoctrina. Nosotros vamos en el camino contrario y por eso solemos subrayar que lo que nosotros estamos trabajando es en la educación basada en competencias, no en captación de contenidos. La captación de contenidos es lo que da, evidentemente, vía al adoctrinamiento, no el dotar a tus alumnos de capacidades para pensar, para comunicar, para debatir. Y en esta dirección, antes cuando le preguntaba por los contenidos que se iban a modificar con la implantación de la norma, sí, una frase que escuchamos mucho y que tuvo muchísima repercusión en su momento fue la de españolizar a Cataluña. No sé si con ese cambio de contenidos, en el que usted me ha dicho que no quería entrar tanto, pero bueno, sí que no sé si con esa modificación se intenta homogeneizar todo, es decir, ¿en qué lugar queda
el euskera y en qué lugar quedan los contenidos de la cultura vasca? Evidentemente eso es así, que es demasiado evidente. Si ya lo dice el propio ministro, que su intención es españolizar a los catalanes, supongo que de camino a españolizar a los vascos también será uno de sus objetivos. Y en los contenidos, sobre todo en las materias más directamente relacionadas con lo que puede ser la cultura, la historia o el ámbito social, se ve de una manera muy clara. Incluso diríamos en el tema de valores, con el fomentar los valores incluso del ejército, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuestra respuesta es clara. Nosotros, aparte de la educación en competencias, tenemos como referencia, bueno, el principio fundamental de nuestro sistema, de nuestro proyecto educativo es el Euskal Curriculum A, y dentro del Euskal Curriculum A el euskera y la cultura vasca ocupan un lugar fundamental. Luego es evidente que ahí va a haber un choque, porque claro, nosotros lo de españolizar para nada, quiero decir, eso lo tenemos muy claro, pero también, como he dicho anteriormente, sin ninguna intención de adoctrinar, no, nosotros lo que ponemos es en manos de nuestros alumnos pues los materiales y los mecanismos necesarios para que ellos puedan desenvolverse en la vida. Pero, claro, evidentemente los ponemos en euskera y evidentemente tenemos como una premisa fundamental la cultura vasca, como no puede ser de otra manera. Y precisamente en esta situación llega en un momento en el que se están dando las matriculaciones para el curso que viene y según los primeros datos el modelo D es el más demandado y además en una tendencia al alza. ¿Cuál es la valoración que hacen y cuáles son los datos que de momento barajan? Pues datos por ahora ninguno, porque empieza la campaña el lunes, o sea que por ahora no podemos hacer ninguna valoración de cómo va a ir. Esperemos que a nosotros nos vaya muy bien y esperemos sobre todo que la enseñanza en euskera vaya para arriba. Pero es verdad que siendo muy positivos los datos de evolución del modelo D, para nosotros los modelos lingüísticos es un elemento que se tiene que superar. Es un elemento que se tendría que superar en la nueva ley que regula el sistema educativo vasco, porque para nosotros lo principal, y enlazo con el tema de las competencias, es que todos nuestros alumnos cuando acaben la enseñanza obligatoria tengan capacidades lingüísticas suficientes tanto en euskera como en castellano y a ser posible en una tercera lengua, inglés o francés. Entonces, en ese sentido, es bueno el dato en sí, porque revela que nuestra sociedad por lo que apuesta es por el euskera y por una educación euskera, pero para nosotros eso ya, por así decirlo, se ha quedado trasnochado. Lo que tenemos que dar es un nuevo salto en el ámbito lingüístico también, y lo que realmente tenemos que poner son los objetivos que tienen que lograr nuestros alumnos cuando acaban la enseñanza obligatoria, y que para nosotros fundamentalmente son los que aparecen en el marco europeo de las lenguas, el B1 en euskera y castellano y el B2 en inglés. Eso revelaría que realmente son capaces y competentes en las destrezas lingüísticas en ambos idiomas. Entonces sí, es buen dato, pero como digo, tenemos que dar un salto, y ese salto tiene que venir por la ley que anteriormente he reclamado y he reivindicado para el conjunto del sistema educativo. Y en ese camino, ¿qué valoración hace de los planes plurilingüistas que propone el Gobierno vasco? ¿Cree que ese es el camino, por lo tanto, que hay que impulsar? Bueno, dentro de lo que es el marco pedagógico que estamos trabajando dentro de Heziberri, nosotros creemos que en ese ámbito, bueno, pues ya aparecen los principios básicos para ir en esa dirección. Nosotros en ese sentido vamos a hacer aportaciones y vamos a incidir para lo que he dicho anteriormente, para que aparezca claramente definido cuáles son las competencias que tienen que tener, las destrezas lingüísticas, perdón, nuestros alumnos cuando acaban la enseñanza obligatoria, y bueno, ese es el objetivo. Los planes plurilingüísticos van en esa vía, pero vuelvo a repetirlo, necesitamos un salto más, y es decir, los modelos lingüísticos desaparecen y lo que nos tenemos que fijar es qué destrezas lingüísticas tienen que tener nuestros alumnos al acabar la enseñanza obligatoria. Antes me ha hablado de 4 pasos en esa elaboración del plan Heziberri. No, tres pasos en la elaboración de ese plan Heziberri. No sé si contemplaban inicialmente una fecha para elaborar esta ley, y no sé si ahora esos plazos los están intentando acelerar. Bueno, para la ley, por desgracia, no contemplan fecha. Lo que se está contemplando es para acabar para aprobar el marco pedagógico, pues en principio esperamos, y el Gobierno espera, que eso esté hecho para el 26 de febrero. Nosotros creemos que en este momento, con la información que tenemos, es real poder acabar en esa fecha, y a partir de entonces empezarían a trabajarse los decretos curriculares. Y luego el Gobierno vasco, el planteamiento que hace es, una vez que se acaben los decretos curriculares, para lo cual se da de unos 8 o 9 meses, como ayer dijo la consejera, luego empezar con la discusión de la ley. Nosotros lo que le planteamos al Gobierno es que para nosotros, una vez
acabado el 26 de febrero, digamos, el primer programa de Heziberri, tenemos que empezar con los otros dos a la vez. Esto es, a la vez que estamos hablando de los decretos curriculares, tenemos que empezar a trabajar en el camino de una ley que regule el conjunto del sistema educativo vasco. Entonces, bueno, hay unos plazos, pero nosotros, desde luego, el planteamiento que le hemos hecho al Gobierno y el planteamiento que le hacemos al Gobierno es que empiece a la vez con los decretos curriculares y con la ley. Porque creemos, como al principio he dicho, que si podemos dotarnos o conformar una ley que regule todo nuestro sistema educativo, evidentemente la implementación de la ley va a ser, de la LOMCE, perdón, va a ser mucho más complicada, porque tendremos un instrumento que legalmente no puede pararlo, porque la LOMCE está por encima de ello, pero sí que tendremos un elemento que ha aprobado en nuestro Parlamento, bueno, pues tiene otra fuerza para decir, nosotros queremos nuestro sistema educativo, y nuestro sistema educativo es el que hemos aprobado en nuestro Parlamento, con, a poder ser, consensos amplios entre los partidos políticos y entre los agentes educativos. Y en esta cuestión, ¿cuál es la sensibilidad que está notando por parte de todos los partidos políticos? Bueno, pues los partidos políticos en las últimas elecciones autonómicas, en sus programas, por lo menos el Partido Socialista, EH Bildu y el Partido Nacionalista Vasco, tenían claro que era necesaria una ley que regule el conjunto del sistema educativo. Bueno, en principio, nosotros lo que decimos, vamos a empezar a trabajar. En ese inicio de trabajo es evidente que hay tres partidos que están de acuerdo, que evidentemente luego cada uno tiene sus planteamientos educativos, pero por lo menos en la necesidad y en el ir a avanzar hacia esa ley, tenemos a esos tres partidos que conforman una mayoría muy clara, están de acuerdo. El conjunto de los agentes educativos en general también tenemos claro que es necesario. Tampoco podemos olvidar que la ley que tenemos hoy en día vigente solo regula la mitad del sistema educativo, esto es el ámbito de la pública, y que la propia ley ya tiene 20 años y que está hecho, bueno, pues en un momento en que, digamos, los elementos educativos que la sostienen, pues bueno, no dan respuesta a las necesidades que hoy en día tiene nuestro pueblo. Entonces creemos que es un momento político idóneo, primero porque no solo hay un convencimiento de los partidos políticos y los agentes educativos, sino porque tenemos también, pues evidentemente, por así decirlo, el fantasma de la LOMCE encima, ¿no? Que yo creo que también ha ayudado a que exista un mayor convencimiento en la necesidad de una ley. Por acabar precisamente con este tema, tenía una pregunta que hacerle, pero no sé si en vez de preguntársela lo puedo afirmar. ¿Es por lo tanto ahora más necesaria que nunca, según su criterio, una ley como Heziberri? Sí, es más necesaria que nunca una ley que regule el conjunto del sistema educativo vasco. Por un lado, porque tenemos, por así decirlo, tenemos a la LOMCE encima, pero por otro lado, como he dicho, la anterior ley tiene 20 años, existe un amplio consenso político y de los agentes educativos, hay ámbitos de nuestra educación que necesitan de regulación, antes he citado uno, por ejemplo, la superación de los modelos lingüísticos, la implementación del Euskal Curriculum como elemento central de nuestro sistema educativo. O sea, hay distintos elementos que tienen que ser impulsados por una nueva ley, que son imprescindibles para nuestro sistema educativo. Quiero hablar también de la situación, hemos hablado mucho de la situación en Euskadi, pero quiero hablar también de la situación de las ikastolas, tanto en Iparralde como en Navarra. ¿Cuál es el diagnóstico que hace de la situación de las ikastolas en Iparralde? Bueno, pues están pasando por un momento crítico. Nosotros creemos que el crecimiento que han tenido nuestras ikastolas en Iparralde en los últimos años ha generado un cierto nerviosismo en el gobierno francés, porque cosas que anteriormente no pasaban, por así decirlo, lo que está pasando con los terrenos en los que queremos realizar nuevas ikastolas, antes no pasaba, no se aplicaba la ley Falú, que por cierto tiene 200 años, y no había ningún problema en que las ikastolas utilicen terreno público o dinero público para ser construidas. Nunca había pasado nada. Ahora de repente pues vemos que el prefecto, bueno, pues que tiene órdenes expresas de llevar esa política adelante. Eso por un lado. Y por otro lado, la situación de las lenguas minorizadas en el Estado francés es lamentable. Hace poco se han dado algunos avances en el Parlamento, pero bueno, estamos a la espera de ver eso cómo va adelante. Entonces, las ikastolas en Iparralde también, como en Egualde, reivindican una ley que les permita poder, digamos, por un lado, utilizar esos espacios públicos, porque al final lo que hacen las ikastolas es dar un servicio público, y por otro lado, que pueda ser reconocido la posibilidad de enseñar en euskera. Y bueno, pues eso, la reivindicación. Además, como digo, han elegido el camino de la movilización. Creemos que la sociedad en Iparralde está muy sensibilizada con el planteamiento.
casi todos los partidos políticos en Iparralde apoyan, digamos, las pretensiones de Seasca, y curiosamente esos mismos partidos en el ámbito estatal son los que, por así decirlo, están presionando. Pero bueno, la situación es complicada porque no vemos una salida fácil, y nosotros fundamentalmente lo que confiamos es en que la sociedad nos está dando su apoyo y que las Ikastolas en los últimos 5 o 6 años tiene una tendencia para arriba imparable. En estos momentos hay 31 Ikastolas. Yo cuando entré en la presidencia de Ikastola en el Carte había 23. O sea, es un avance imparable, y creemos que la sociedad está respaldando el modelo Ikastola en Iparralde, y ya digo, creemos que la respuesta del Estado tiene que ver con eso. Complicada es la situación de las Ikastolas en Iparralde, no menos complicada es la situación de las Ikastolas en Navarra, con un gobierno foral acusando de implantación de ETA en las aulas. ¿Qué hacer ante eso? Sí, lo cierto es que la situación en Navarra está más generalizada. No solo son las Ikastolas, sino creo todo el modelo educativo educativo en D es el que está intentando ser criminalizado, ¿no? Ahora lo que han sido atacados son los profesores y los materiales pedagógicos. De todas maneras, no es nueva esta pretensión en Navarra, y la verdad es que lo vemos con gran preocupación. Pero nosotros creemos también que en Navarra la respuesta más eficaz es seguir con nuestro trabajo, con nuestro día a día, el seguir construyendo un sistema educativo, el seguir dotando de materiales pedagógicos propios a nuestros alumnados, el seguir creando alumnos euskaldunes plurilingües, y el seguir con el día a día del trabajo. Es decir, ahí están los ataques, ahí están los intentos de criminalización, pero nosotros tenemos que tener muy claro cuáles son nuestros objetivos y seguir con ellos. Y en ese sentido también